preparado para ustedes. Mi nombre es Cecilia Alvarado y les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y a nombre también de la UNICEF. El tema de este primer webinar se centrará en el apoyo psicosocial para docentes en el contexto de la contingencia por COVID-19, un tema de gran interés por todo lo que estamos viviendo desde hace poco más de 6 meses. Para explorar este tema, hemos invitado a la doctora Ximena Chao Rebolledo. Gracias por estar con nosotros, doctora Ximena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y agradezco mucho la invitación por parte de la Secretaría y le agradezco a UNICEF también este espacio para dialogar con los profesores. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues decirles que la doctora Ximena Chao Rebolledo coordina la especialidad en educación socioemocional en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ha sido coordinadora de la licenciatura en Pedagogía y del doctorado interinstitucional en educación en esta misma institución. Es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM. Estudió la maestría en Psicobiología en la Facultad de Psicología de la UNAM y la maestría en Psicología en la New York University. Es licenciada en Física por la Universidad de las Américas Puebla. Es representante regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional y delegada nacional de la Red Internacional de Educación Emocional. Es miembro del Grupo de Investigación en Docencia y Diseño Educativo y Tecnología de la UNAM y de la Red Mujeres Unidas por la Educación. Ha sido asesora de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, también asesora de la Dirección General para la Innovación y el Fortalecimiento Académico y de la Dirección General de Diseño Curricular de la Secretaría de Educación Pública, así como del Consejo Nacional para el Fomento Educativo y de las agencias de las Naciones Unidas, PNUD, UNESCO y UNICEF. Desde hace más de 15 años es profesora de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, en el Departamento de Educación y en el Departamento de Psicología a nivel licenciatura y también a nivel de posgrado, y ha sido distinguida con el mérito universitario por esta misma universidad. Su campo de investigación abarca el estudio de procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales, así como la mediación de las tecnologías digitales en el aprendizaje. Es autora con Rafael Vizquerra de la serie Educación Socioemocional y Tutoría para Educación Secundaria de Editorial Santillana y autora de la serie Pienso Contigo sobre Educación Socioemocional y Ética de Editorial Castillo Macmillan. Antes de cederle la palabra a nuestra invitada, les comento que los primeros 50 minutos de este webinar nos enfocaremos a la presentación del tema, mientras que los siguientes 30 serán de preguntas y respuestas. Así que los invito a que nos manden sus dudas a través del chat de este mismo espacio. Pues sin más, iniciamos. Adelante, doctora Ximena, por favor. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias nuevamente a todas por estar presentes en este espacio el día de hoy. Yo quiero comentar antes de empezar propiamente con el material de esta tarde, que esta conferencia, este webinar, como les decimos ahora, es parte de un programa más amplio, de un taller que se va a impartir en próximas semanas, justamente para ampliar los temas que vamos a trabajar hoy. Es un taller que vamos a trabajar de manera conjunta, UNICEF y la Secretaría de Educación Pública. Y dicho ello, me gustaría empezar nuestro encuentro del día de hoy invitándolos a acceder a ese código QR que se encuentra en pantalla para que podamos compartir una serie de reflexiones que me parecen importantes para darle contexto a la ponencia del día de hoy. Podemos acceder ya sea a través del código o entrando a esta página web y tecleando este código de acceso, de manera que podamos ir contestando cada una de las preguntas que allí se muestran. Yo me voy a pasar pues justamente a esa página para que podamos ver cómo se empiezan a generar estas preguntas. La primera pregunta nos invita a pensar sobre las emociones que hemos experimentado a lo largo
de esta contingencia sanitaria. Como ya mencionaba Cecilia, llevamos ya prácticamente más de 6 meses, estamos por cumplir 7 meses desde que se decretó la pandemia y desde que nos cerraron las escuelas y desde que nos fuimos todos a quedar en casa por más tiempo del acostumbrado. Y eso necesariamente genera una serie de vivencias, de experiencias emocionales y sociales, por supuesto, que han estado ahí acompañándonos a lo largo de este tiempo. Entonces, me gustaría mucho que pudiéramos recoger estas vivencias, estas emociones que hemos experimentado todos y cada uno de nosotros a lo largo de este tiempo. Les agradezco a los que ya están participando. Me voy a volver a poner el código QR para que lo puedan recuperar con el lector de su teléfono o de su móvil, o bien ingresando directamente desde sus computadoras al sitio web que aparece allí, www.menti.com, QANNM de mamá, 8XNOJ, e ingresando el código que ahí aparece. Y así, pues, la idea, el objetivo de hacer esta interacción es como vernos en el sistema, digámoslo de alguna manera, en el contexto que todos vivimos y que todos de alguna manera compartimos. Me regreso acá para ir observando sus respuestas. No debería de haber ningún problema una vez que se accede al código QR, es muy fácil, entra uno a la aplicación. Y vamos viendo cómo aparecen ahí en pantalla, ojalá que se animen más a participar. Aparecen emociones en pantalla que nos hablan de una situación que de alguna manera se va sesgando, se va moviendo hacia el espectro de las emociones que llamamos aflictivas o emociones disfóricas, emociones que generan de alguna manera una percepción pues no necesariamente agradable, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo, emociones que nos llevan en algunos casos incluso a generar pensamientos que abonan de alguna manera a ese estado, y le voy a poner un adjetivo quizá como de malestar, ¿verdad? En el que vivimos cuando nos enfrentamos a emociones de este tipo. Creo que no estamos pudiendo entrar a la aplicación. Voy a intentarlo una última vez y después me paso a la siguiente pregunta. Ahí está el código y está la página web, si gustan ingresar para que podamos todos participar. Por supuesto que todos los datos que se van metiendo ahí son anónimos y no sabemos ni quién los puso, así es que siéntanse libres de participar con toda seguridad. Nada más agregar, Ximena, yo ahorita ya entré a la aplicación, no te da opciones, sino que hay que escribir el texto, ¿cierto? Directamente, uno tiene que escribir la emoción que ha sentido. No, si yo les diera opciones, ya les diría cómo se han sentido, ¿no? La idea es que podamos hacer esta introspección nosotros mismos, de entender qué emociones hemos experimentado a lo largo de este tiempo. Y es importante porque la siguiente pregunta me parece que es igualmente importante o más para quienes somos docentes, porque tiene que ver esa siguiente pregunta con las emociones que han vivido o que has percibido que han experimentado tus estudiantes, porque finalmente niñas, niños, adolescentes, jóvenes han transitado junto con nosotros adultos a lo largo de este periodo. Y parte de lo que tendríamos nosotros que tomar en cuenta durante este tiempo en el que estamos ya de regreso en el ciclo escolar, un ciclo escolar que se vio interrumpido, es cómo se han sentido nuestros estudiantes. Porque de la respuesta vamos a tener que generar estrategias, no solamente para dar continuidad a la currícula, sino para dar continuidad y sobre todo de forma general a lo que es esta identidad de grupo o esta sensación de pertenencia a la escuela. Y bueno, nuevamente aparecen emociones que se parecen de alguna manera a las que nosotros mismos hemos experimentado, ¿verdad? Ahora sabemos que efectivamente incluso los niños más pequeños que creemos que a veces no viven con la misma conciencia o con la misma atención las experiencias que estamos viviendo, particularmente de crisis, no tienen no perciben estas emociones. La realidad es que todos estamos viviendo un momento en donde prevalece estas emociones que ya decía yo son aflictivas, estas emociones que llegan a ser incluso generadoras de estados físicos y mentales de malestar. Y finalmente, continuando un poco con esta reflexión, no me gustaría darla por terminado sin hacerles dos últimas preguntas.
¿Qué emociones te ha generado el regreso a clases como docente? No teníamos certeza de qué iba a suceder hasta hace muy poco, ¿no es cierto? No sabíamos si íbamos a poder regresar a la presencialidad o si nos íbamos a mantener en esta modalidad a distancia. Lo cierto es que ahora ya sabemos que nos mantuvimos en esta modalidad a distancia, por lo menos hasta ahora. Seguimos esperando indicaciones acerca de cuándo y cómo se hará el regreso a la presencialidad. Y entonces ese regreso anhelado, de alguna manera para algunos, para otros quizá un poco más angustioso o estresante, pues ya tiene más certidumbre y genera, ¿verdad?, emociones también igualmente que acompañan o que van a acompañar a nuestras acciones pedagógicas a lo largo de este tiempo que estemos transitando entre la educación en línea remota y la educación a distancia. Y estas emociones tienen ya otro tinte, ¿verdad? Empiezan a aparecer emociones que tienen diferentes colores ahora distintos a los que tenían las emociones anteriores. Hay una mezcla, ¿verdad? Hay quienes sienten más contento, más confianza, lo vamos a ver. Tengo por ahí unas estadísticas que les quería compartir. Y lo cierto es que nuestros estudiantes, otra vez es importante hacernos esa pregunta, ¿cómo están? ¿Cómo están nuestros estudiantes en este momento? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten ahora de saber que van a regresar, que han regresado a la escuela en esta modalidad a distancia nuevamente? ¿Cómo los vemos? Si tenemos contacto con ellos, ¿cuál es la percepción que tenemos de ellos? Si tenemos contacto a través de las familias, ¿qué nos cuentan las familias acerca de cómo están nuestros estudiantes? Otra vez una mezcla de emociones, ¿no es cierto? Hay estudiantes que esperaban con mucho anhelo el reencuentro con sus compañeros, el reencuentro con el espacio de convivencia, que no se ha dado todavía y entonces probablemente no tengan emociones tan placenteras, como aquellos que el simple hecho de regresar a la convivencia, aunque sea en línea, ya se sienten entusiasmados. Y luego tenemos otro grupo de estudiantes que es muy importante tomar en consideración, que son aquellos que no tienen los medios para la interactividad o el continuar con la convivencia o con la relación, por así decirlo, dinámica que se genera en las aulas de aprendizaje. Y entonces también hay una mezcla de emociones que es importante tomar en consideración. Me voy a regresar a la presentación una vez que hemos compartido estas emociones, porque les voy a contar un poco que lo que se ha observado a nivel internacional a través de distintas consultas, encuestas que ha hecho las Naciones Unidas principalmente, pero aquí en México también encuestadoras grandes, incluso una investigación de la Ibero por parte del Instituto El Equide, pues nos arrojan que las emociones que han prevalecido en los hogares a lo largo de este periodo de contingencia y de distanciamiento social, pues son justamente las de corte aflictivo y disfórico, ¿verdad? Las que aparecen en pantalla son las más representativas o han sido las más representativas, no solo en México, sino en el mundo, de cómo se perciben emocionalmente las personas, se han percibido a lo largo de este tiempo. E igualmente estas mismas encuestas, ahora que reinicia ya el ciclo escolar en diversos países, por ejemplo en Europa, en América del Norte, mismo en México, nos presentan cuáles son las emociones más representativas que ha habido a lo largo de estos meses de retorno. Y como podemos ver, cambia el panorama, se parece mucho a lo que ustedes mismos nos comentaron, es una variabilidad mayor de emociones, hay quienes están entusiasmados, contentos, incluso alegres de estar de vuelta a clase, pero luego hay quienes están todavía confundidos, sobre todo los más pequeños, sin saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y profesores también preocupados, estresados todavía, ya sea por continuar con el trabajo en línea o bien con una preocupación hacia el regreso a la presencialidad. Y me parece que eso es muy importante de considerar, porque fíjense, todas las emociones que vayamos cultivando o que hemos ido cultivando a lo largo de este periodo en el que hemos vivido la contingencia y el distanciamiento social, nos las vamos a llevar con nosotros hacia el futuro. Y entonces cuando nos volvamos a encontrar, ya sea en la presencialidad o cada vez que nos vemos en el espacio virtual, estamos de alguna manera en contacto con esas emociones y esas emociones generan un clima emocional, pero también generan disposiciones de atención, de concentración, de posibilidades de intercambio, de tono de voz, incluso para la comunicación, y necesitamos estar muy atentos a ello. Bueno,
Si se fijan bien, por las emociones que hemos recogido de estas encuestas y las que ya se ponían en esta breve interlocución, pues vivir emociones disfóricas, emociones que nos llevan a la sensación de malestar, se parece mucho a el estadio de un duelo. En realidad estamos pasando por un periodo de pérdidas, de muchas pérdidas. Hemos perdido sobre todo la cotidianidad, ¿verdad? La sensación de que esto ya no sigue como estaba yo acostumbrado o acostumbrada, además de haber perdido cuestiones muy prácticas y muy pragmáticas, como la posibilidad de socializar en cercanía, la escolaridad presencial, ha habido pérdida de los empleos, hay quienes hemos perdido salud y hay quienes hemos perdido seres queridos. Entonces, sí, estamos transitando por un duelo muy particular porque además es un duelo global, planetario. Esto nos está pasando a todos y por donde escuchemos las mismas noticias. De cierta manera se perdió, ¿verdad? Se perdió el bienestar al que estábamos acostumbrados, mal que bien, en esa cotidianidad. Y entonces nos requiere el trabajo que estamos o necesitamos hacer personalmente, pero desde las escuelas, es reinventar esa cotidianidad. Esto que ahora queremos llamar la nueva normalidad, me parece que más bien tendríamos que empezar a hablar de una nueva realidad hacia una nueva cotidianidad, en donde podamos reinventar formas de socializar, en donde podamos repensar la escolarización y reconstruir, por supuesto, aquello que se ha perdido, pero y sobre todo también procesar la pérdida de seres queridos que efectivamente ha sucedido y que tenemos que ser muy conscientes. Y entonces, como adultos, como docentes, nuestro trabajo personal es atravesar por ese duelo y acompañar a nuestros estudiantes a que puedan también transitar con la mayor resiliencia, y esta va a ser una palabra muy clave en este tiempo, ¿verdad? Cruzar ese periodo de duelo implica construir resiliencia de manera que podamos salir lo más exitosamente posible de esta situación. Y en ese sentido, valdría la pena hacer una pequeña recapitulación de qué ha representado ese duelo para los actores claves del sector educativo. Y entonces nos hemos encontrado, ¿verdad?, con que los niños, jóvenes, niñas, jóvenes y adolescentes han buscado, quienes han perpetuado, ¿verdad?, su acercamiento a la escuela, continuar con su escolarización. Y esto se ve cada vez más difícil, particularmente para los jóvenes en edad del bachillerato, porque sabemos, y la secundaria también incluso, porque sabemos que estos son los jóvenes que de por sí, ¿verdad?, están en mayor riesgo de deserción escolar a nivel nacional, pero además porque son los jóvenes que apoyan en casa cuando los padres tienen que salir a trabajar y cuando hemos perdido empleo, pues es más probable que estos jóvenes y prioritariamente las mujeres, quiero decirles que están en la lista de estas estadísticas, dejen la escuela para apoyar en las labores domésticas. Parte de lo que tenemos que hacer es acompañarlos a que continúen y no se de su escolarización. Bueno, otro tema importante en esta pérdida de los estudiantes es que algunos carecen de infraestructura tecnológica y necesitamos tomar esto en consideración para que justamente podamos acompañar, ¿verdad?, en el tránsito. Que carecen también del soporte académico en casa. No todas las niñas y niños y adolescentes cuentan con el apoyo de sus padres o de un adulto más experto que los pueda acompañar en el trayecto curricular. En algunos casos tenemos familias en donde el trayecto curricular de los padres, el trayecto académico, se vio interrumpido, o bien, pues han pasado tantos años desde que cursamos esas asignaturas que ahora ya no nos acordamos cómo eran estos temas y entonces los jóvenes, los niños se quedan escasos de recursos de soporte académico. Lo cierto es que hay una percepción de soledad por parte de los niños y jóvenes, esto también está ahí ya en las estadísticas, ¿verdad?, en donde se sienten que no cuentan con suficiente apoyo para dar continuidad a su escolarización. ¿Y qué decir de lo que sucede al interior de casa, verdad? Con los papás y las mamás adoptando roles distintos, no solamente en el trabajo, no solamente en lo doméstico, sino ahora también siendo profesores de sus propios hijos y los estudiantes igualmente participando desde múltiples frentes, lo cual les toma tiempo, genera distracción y también es una cuestión a trabajar junto con ellos, ¿verdad? Y muy importante entender que aquellos estudiantes que ya presentaban barreras en el aprendizaje, dificultades o discapacidad de algún tipo, pues son los estudiantes que se la están pasando todavía más difícil y son ellos a los que tenemos que apoyar con mucho énfasis para que puedan tener un regreso exitoso y una continuidad
exitosa de su escolarización. Los docentes, como dicen, no cantamos mal las rancheras, ¿verdad? Quien quiera que sea docente aquí, yo soy profesora, yo también soy docente, sabemos que el tránsito a esta nueva realidad nos implicó una adaptación inmediata y súbita a un nuevo contexto de enseñanza, aprendizaje y socialización con nuestros pares, con nuestros directivos, ¿verdad? Con nuestros propios estudiantes y sus familias, lo cual implicó en algunos casos capacitación acelerada. Tuvimos que aprender a usar toda la serie de recursos que hay a disposición para generar estos nuevos ambientes, ¿verdad? De manera que pudiéramos entrarle, como dicen, a el reto que estaba enfrente. Y nos implicó también un reequilibrio, una reorganización de la vida laboral con la vida doméstica. Estamos todos en casa y en casa sucede todo. La casa de repente se convirtió en la oficina, se convirtió en la escuela, se convirtió en el trabajo y entonces hubo que reequilibrar esta distribución. Y qué decir de aquellos que hemos tenido que cuidar a personas enfermos y por supuesto de la propia salud. Esto nos habla de un panorama que ha dejado ya efectos físicos, cognitivos y emocionales. Y en algunos casos no son tan positivos, porque tenemos entonces, y voy a hablar específicamente del contexto educativo, tenemos docentes y estudiantes que están agotados, tensos e irritados, ¿verdad? En términos de su bienestar físico, pero también tenemos estudiantes que están confundidos por no saber qué es lo que va a pasar, hacia dónde vamos, si van a poder terminar con éxito sus estudios, algunos más están distraídos y tanto estudiantes como docentes están desmotivados en algunos contextos de seguir en esta dinámica. Y finalmente, bueno, todo ello tiene un coste, por así decirlo, en el ámbito emocional, pues genera estrés, genera angustia, en algunos casos frustración, ¿verdad? Y en el peor de los casos empezamos a ver situaciones de desesperanza en donde esto ya duró tanto que no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Y hasta dónde van a durar los efectos de esta situación. Lo cierto es que necesitamos empezar a trabajar en el lado contrario de la balanza para no estar como estas plantitas toda marchita, ¿verdad? Necesitamos estudiantes que estén activos, docentes que estén más activos y relajados y por supuesto cultivar la salud física. Necesitamos continuar con el aprendizaje, pero con un aprendizaje que parta de una atención plena y que también parta de una motivación por continuar. Y finalmente necesitamos pasar de estos estados emocionales aflictivos a construir mayor tranquilidad, pero también gozo ante la situación adversa. Incluso necesitamos recobrar esas ganas, esa alegría de hacer, incluso en esta restricción de movilidad y de socialización a la distancia, necesitamos generar situaciones de gozo para entonces tener esperanza. Bueno, lo cierto es que todo ello nos lleva a preguntarnos cómo reconstruimos bienestar y parte de lo que hablamos como esto que es el apoyo psicosocial es justamente reconstruir o generar estrategias y estructuras que nos provean o nos permitan construir bienestar emocional. Bueno, lo primero, ¿verdad? Tiene que ver con fortalecer nuestra percepción positiva u optimista de la vida, es decir, volverle a dar propósito a lo que hacemos. De manera que entonces podamos, dadas las circunstancias, porque no podemos cambiar las circunstancias, sabemos que en este momento nos es imposible cambiar la situación, no está en nuestras manos, por así decirlo, cambiar esta situación, podamos ir reinterpretando, ¿verdad? La situación de manera que encontremos mayor satisfacción, mayor bienestar. Necesitamos cambiar la manera en la que estamos viendo, quizá incluso transitar de preguntas o de cuestionamientos de por qué nos pasó esto, empezar a encontrarle un sentido a esto que estamos viviendo, para que entonces podamos restablecer y cuidar del estado de ánimo, de las emociones que experimentamos, de las relaciones que sostenemos al interior de la familia y con los colegas y los amigos, y por supuesto cuidar las condiciones del contexto, es decir, que podamos ir asegurando, ¿verdad?, a través del cuidado mutuo, que este contexto que todos compartimos sea más saludable en todos sentidos para todos. Sabemos que los factores asociados al bienestar emocional, pues son los que tienen que ver con cuidar de la salud mental, esta idea de propósito o satisfacción en la vida, esta idea de aceptarme ante las circunstancias actuales y finalmente el poder cultivar
relaciones interpersonales positivas. Y entonces, cuando hablamos de cómo reconstruir el bienestar emocional, estamos hablando necesariamente de generar, ¿verdad? Estas, decíamos, estrategias, apoyos para restablecernos en términos psicosociales, tanto afectivos como de relaciones interpersonales y, por supuesto, lo que tiene que ver con el autoconcepto y la salud mental. Eso nos lleva a hacernos varias preguntas, ¿verdad? Es decir, no solamente nos tendríamos que quedar ahí, nos lleva a preguntarnos cómo podemos recuperar la calma, la propia, y cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos y, por supuesto, a nuestros estudiantes a recuperar la calma. Cómo podemos vivir, por ejemplo, sin miedo al contagio. Cómo podemos sobrellevar este tiempo que todavía falta de vivir con la pandemia. Hay quienes dicen que no va a estar completamente libre de COVID el mundo en los próximos 2 años. Y entonces, ¿cómo podemos vivir, cómo podemos mantener un estado de bienestar sin miedo al contagio? ¿Y cómo podemos relacionarnos en la situación actual? Esa situación en la que a veces estamos tan angustiados que preferimos de alguna manera abstraernos, ¿verdad? Distraernos tanto con tanta cosa que hay ahora al alcance de los dispositivos digitales, que incluso le perdemos atención a uno mismo, ¿verdad? A nuestro propio estado afectivo, y entonces perdemos contacto como en cómo nos estamos sintiendo nosotros y los demás. Y incluso también cómo nos estamos relacionando en términos organizacionales, qué tanto estamos realmente colaborando en casa, en el trabajo, qué también nos estamos organizando con las demandas, como para no caer en estos estados. Esta caricatura me gusta, pero al mismo tiempo sí me hace sentir, les voy a decir, que un poco de tristeza, porque lo vemos, ¿verdad?, en las familias, en donde se le carga la mano más a algunos que a otros. Aquí hace referencia a las mujeres, pero hay familias en donde también, ¿verdad?, los papás se cargan más del trabajo, de las obligaciones, y eso hace que nuestro nivel de bienestar se vea disminuido, que aumente el estrés. Y luego, finalmente, también cómo nos relacionamos en términos de diferenciar los distintos momentos, particularmente quienes trabajamos en línea y damos clase en línea y estudiamos en línea. Pues ya como que casi todo se empieza a parecer, ¿no es cierto? Y entonces igual estoy trabajando que estudiando, que socializando, que jugando. Y en los niños esto es muy importante de diferenciar. Necesitamos que nuestros estudiantes no dejen, ¿verdad? No dejen de vivir de manera distinta, que hagan una pausa y generen estrategias de ocio, por ejemplo, diferentes al uso de las computadoras, donde ya de por sí estudian o socializan. Y lo mismo nosotros, creemos entre todos espacios para convivir de manera distinta a la manera en la que nos presentamos a una conferencia o a una clase en línea. De manera que, a pesar de la distancia, a pesar de los recursos remotos, podamos mantener la cercanía con nosotros mismos y con los demás. Creo que hay un micrófono abierto que está metiendo un poco de interferencia. Si pueden, por favor, cerrar los micrófonos para que no se haga interferencia, yo lo voy a agradecer muchísimo. Bueno, y entonces la pregunta aquí de cómo relacionarnos, yo creo que va asociada sobre todo a generar cercanía en esto que ha sido ya un distanciamiento muy largo de nuestros estudiantes, muy largo de los estudiantes con sus amigos, muy largo de nosotros mismos con otros seres queridos, de manera que podamos volver a encontrarnos nosotros mismos en el encuentro con los demás y podamos de alguna manera abonar en esa interactividad, en esa interacción, en esa interrelación con el otro, abonar a nuestro bienestar emocional. Pero también preguntarnos cómo convivir y aprender en la distancia, porque creo que esa es una pregunta que está ahí rondando para todos quienes somos docentes. Y creo que todos conocemos los distintos contextos en donde convivimos y aprendemos en la distancia. Sabemos que hay niños que están aprendiendo en la distancia de manera más solitaria, más unidireccional, ¿verdad? Más recibiendo información que participando en la construcción de la información. Y necesitamos estar atentos a ello. No porque sea ni malo ni bueno, porque en algunos casos esta es la condición prevaleciente y real, sino porque vamos a necesitar generar estrategias de diagnóstico y de trabajo focalizado cuando regresemos a la presencialidad para atender estos casos.
estos y estos, ¿verdad? Porque también tenemos casos en donde hay la infraestructura, hay la conectividad, pero simplemente no funcionan los recursos, ¿verdad? O funcionan de manera indistinta. O hay una retracción de la presencia en la virtualidad voluntaria, es decir, el alumno no se quiere conectar, no quiere estar presente en la interactividad de los recursos para la interacción síncrona. Hay quienes sí, y entonces logramos generar ambientes de aprendizaje muy activos y logramos atraer, ¿verdad?, la atención y la participación de todos, y ahí es donde tendríamos que poner el énfasis en generar estas comunidades de aprendizaje a la distancia y luego en la presencialidad, porque un día vamos a regresar a las aulas. Parece lejano, pero sí vamos a regresar y la pregunta es cómo vamos a regresar y en algunos casos, incluso ya en países de Europa, de Asia, donde ya regresaron a clases, sabemos que incluso en la presencialidad hay un cierto distanciamiento físico, como en el caso de estas jóvenes en Singapur, donde hay estos bloques que las separan unas de otros, o simplemente un distanciamiento originado por el uso mismo de la protección necesaria para mitigar el contagio. Y en ese sentido, tendremos que preguntarnos cómo generamos o cómo aprendemos a vivir en el distanciamiento para no generar exclusión ni discriminación. Es decir, cómo vamos a construir espacios, incluso presenciales y por supuesto virtuales, que nos permitan convivir sin dejar a nadie fuera. Sobre todo a los que han padecido la enfermedad o los que tienen familiares que padecen de la enfermedad, que tienden a generar, ¿verdad?, situaciones de prejuicio o de discriminación por falta de información o por consumo de información falsa, en tanto a creer que por el hecho de haber padecido la enfermedad nos pudiera, por ejemplo, contagiar. Entonces, ¿cómo vamos a generar espacios de convivencia? Me parece que ese es otro de los puntos importantes para poner en nuestra lista de apoyo psicosocial. Y finalmente, ¿cómo lidiamos con el estrés también, verdad? El estrés que no ha parado por la carga, ¿verdad?, que se acumula entre el trabajo, lo doméstico, el cuidado, etcétera, y que genera estos ciclos de realimentación, diría yo negativa, pero en realidad es positiva porque se van sumando. Entre más estrés hay más irritabilidad, eso genera agotamiento, eso genera mayor irritabilidad que genera mayor estrés. Hay que tener cuidado particularmente con aquellas familias que tienen hijos en edades escolares, hijos pequeños en edad escolar, porque es donde más se ha detectado este incremento en los niveles de estrés agudo. Una encuesta realizada por el EQUIDE de la Universidad Iberoamericana nos señala que 7 de cada 10 hogares están viviendo o reportan vivir situaciones de estrés agudo, particularmente aquellos con niños pequeños en edad escolar. Esto quiere decir que estamos viviendo un contexto que requiere de apoyo psicosocial, que requiere en nuestra propia vida quizá de ciertas estrategias que nos permitan lidiar con el estrés, bajar esa carga, ya sea a través de relajación propiamente del cuerpo, de los estados mentales también, pero quizá también que tiene que ver con reorganizar la manera en la que estamos llevando a cabo nuestras actividades. Y como consecuencia quizá de este estrés, también ha habido un repunte en la violencia intrafamiliar. En México hay un aumento del 20% de reportes de violencia en el hogar a raíz del distanciamiento social y el confinamiento en casa. Y se deben a varias razones. Puede ser que haya conflictos previos que lo estén ocasionando, pero y sobre todo sabemos que se han generado situaciones de maltrato físico, ¿verdad?, a partir de situaciones donde ya hay un estrés crónico y agotamiento. Y entonces, ¿cómo la escuela, cómo nosotros docentes podemos apoyar, ¿verdad?, podemos atender esta situación, podemos identificar estos casos y qué hacemos con ellos de manera que no se estén reiterando por un lado, pero sobre todo de manera que no se esté vulnerando más la seguridad de las niñas, los niños y los adolescentes, que de por sí ya se ve vulnerada por la propia pandemia. Las víctimas más comunes en estas situaciones de violencia siguen siendo las mujeres, pero también las niñas y los niños, y necesitamos
como escuela estar atentos, como docentes estar atentos a este tipo de situación. Y luego finalmente, pero no menos importante y por el contrario más complejo, ¿cómo vamos a responder ante la pérdida, pero ahora la pérdida de un ser querido? ¿Cómo vamos a acompañar el duelo desde la escuela? Desde ahora y en el regreso. Porque cuando regresemos a vernos en la presencialidad, cuando retomemos las aulas en la presencialidad, ya no seremos los mismos en algunos casos, ¿verdad? Habrá algunos entre nosotros que habremos perdido a seres queridos incluso cercanos a nosotros, y habrá clases, habrá estudiantes que habrán perdido incluso a sus docentes, escuelas que habrán perdido a sus docentes, y necesitamos estar preparados para llevar el duelo desde la escuela. Este es un duelo, como decía yo al inicio, planetario. Todos estamos viviendo esta situación y necesitamos prepararnos porque si bien ahora estamos a la distancia y tendremos que tener también las herramientas para observar y para estar conscientes de una situación en la que requerimos acompañar o apoyar a nuestros estudiantes ante una situación como esta, cuando regresemos la pregunta va a seguir siendo la misma en la presencialidad. ¿Cómo apoyar a estas personas, tanto colegas como estudiantes, que han pasado por una situación de pérdida de algún ser querido? Y me parece que es muy importante hacernos esta pregunta para buscar los apoyos y la formación necesaria que nos permita justamente estar listos como comunidad educativa, como comunidad que les damos abrigo a familias y a colegas para transitar por esta situación de la manera más efectiva, pero y sobre todo más afectiva posible. Porque lo que queremos es que nuestros niños puedan transitar, ¿se acuerdan del duelo? Lo que queremos es acompañarlos a que puedan reconstruir esa nueva realidad y por supuesto lo mismo a nuestros colegas y nosotros mismos también, si necesitamos, si hemos vivido esta experiencia y necesitamos ayuda, saber qué necesitamos en términos del apoyo para poder transitar. Bueno, en ese sentido, quiero compartirles que el apoyo psicosocial a nivel de la escuela necesita al menos 3 aspectos. La primera tiene que ver con construir relaciones significativas para que podamos entonces generar un esquema de cuidado mutuo de los actores educativos, de todos, estudiantes, docentes, con las familias. Hoy sabemos más que nunca que el factor de las familias es importantísimo en la vida escolar de los estudiantes, para entonces generar resiliencia, es decir, que podamos seguir transitando de la manera más exitosa posible, sin el menor número ahora de pérdidas adicionales a lo que ya sucedió. Y necesitamos también entonces crear oportunidades y diseñar estrategias para conectar y construir aprendizajes con los estudiantes, pero también con las familias, de manera que nuestras escuelas se conviertan en ambientes de aprendizaje saludables y equitativos. Porque si bien todos hemos pasado por esta pandemia, todos estamos transitando por este momento de cambio, no todos contamos con la misma infraestructura y el mismo apoyo y el mismo capital, como ya decíamos desde el inicio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si hablamos de practicar el cuidado mutuo, hablamos simplemente de entender este pequeño párrafo, ¿verdad? Que pongo en azul. Si yo me cuido, te cuido. Y si ambos nos cuidamos, entonces generamos un estado de cuidado comunitario, global, integral, docentes y estudiantes y directivos. Y esto empieza por el autocuidado, ¿verdad? Empieza por cada uno de nosotros, asegurar el bienestar emocional, trabajar con esas emociones que hemos experimentado, con esa sobrecarga de estrés, con ese miedo al contagio, con esas sensaciones que nos genere, por ejemplo, la vuelta a la presencialidad en el aula. Pero implica también reconocer y estar preparados para acompañar, para apoyar y para ayudar, sobre todo ante la vulnerabilidad. Tiene que ver con reconocer en nosotros y en nuestros estudiantes, sobre todo las oportunidades de crecimiento, no tanto lo que perdimos, porque lo que perdimos, pues ya lo venimos perdiendo desde hace varios meses y estamos ya abrumados de ello. Ahora lo que necesitamos es tener una mirada mucho más optimista en tanto a ver desde dónde podemos retomar el crecimiento.
desde este presente en el que estamos ahora en la virtualidad y cuando lleguemos a la presencialidad. Y para ello vamos a requerir tener una mentalidad de mayor apertura y mayor flexibilidad en tanto ajustar incluso nuestros currículos, nuestra carga académica y la manera en la que acercamos a nuestros estudiantes al conocimiento y nosotros mismos cómo nos organizamos para llevarlo a cabo. Va a requerir que trabajemos nuestras habilidades de comunicación, de manera que podamos comunicar lo que tengamos que decir de manera cordial, amable, clara y en tiempo, ¿verdad? Conservando siempre o procurando siempre que todas las voces sean incluidas, que toda la comunidad pueda ser escuchada, de manera que no se excluya ni se discrimine a nadie y, por supuesto, ante una situación tan sensible como la que vivimos hoy, no juzgar, por ejemplo, el miedo que pueda percibir el otro, el extrañamiento ante el distanciamiento físico o en el distanciamiento virtual, no juzgar y mejor acompañar. De tal suerte que podamos entre todos generar estrategias para la regulación emocional, la propia y la de la comunidad. Cuando hablamos de regular las emociones, hablamos de no solamente nuestras propias emociones, sino cómo cada uno de nosotros en ese esfuerzo por reconocer y gestionar los estados emocionales podemos generar un ambiente, ¿verdad? Un clima emocional que nos permita mayor corregulación. Porque sabemos desde las ciencias de las emociones, desde la psicología, que las emociones se contagian y se van generando, ¿verdad? Contextos de estrés generalizado o de angustia generalizada y que lo que queremos más bien es estados de emociones que nos permitan pensar con mayor claridad desde la serenidad para actuar con mayor responsabilidad. De manera que entonces también podamos construir resiliencia. Porque si tenemos claridad, entonces podemos saber qué tipo de relaciones necesitamos organizar para darle seguimiento a esto que son nuestras actividades escolares, qué tipo de rutinas y continuar con esta apertura a reconocer y reflexionar y expresar mis emociones, pero al mismo tiempo acompañar a que mis estudiantes puedan hacerlo también, de manera que en ese acompañamiento podamos ir transformando el clima emocional. Voy a hablar un poco más de esto más adelante. Decíamos también que se requiere generar conexión, ¿no es cierto?, para restablecer dentro del bienestar emocional, generar conexión como parte de este apoyo psicosocial, crear oportunidades para conectar, para cuidar y para construir aprendizajes. Y sabemos que los elementos clave para una conexión, decía yo, efectiva sí, pero sobre todo afectiva, tienen que ver con aprender a comunicarnos, aprender a escucharnos, de manera que podamos generar empatía, que podamos colaborar de manera más estratégica y siempre dentro del marco del respeto. De tal suerte que los invito a que nos preguntemos todos los días cómo nos estamos comunicando con el otro. Cada vez que tengamos una interacción, a sabiendas que podemos estar viviendo momentos emocionales aflictivos, ¿cómo me comunico? ¿En qué tono de voz le hablo al otro, a mis estudiantes, a mi familia, ¿verdad? ¿En qué tono de voz? ¿Y me comunico completamente o no logro? Es decir, estoy en una comunicación pasiva en donde con tal de no generar un desacuerdo, entonces mejor no digo nada. O más bien soy agresivo, trato de imponer mi punto de vista y hablo en un tono imperativo e impaciente, como si necesitara que el otro terminara de decir lo que tiene que decir porque mi propio estrés no me permite escucharlo. Les comparto que estos estilos de comunicación difícilmente nos pueden llevar a generar acuerdos, sobre todo a comunicar aquellas estrategias y normativas que serán necesarias para organizarnos y salvaguardar, entre otras cosas, la seguridad sanitaria cuando estemos en la presencialidad, por ejemplo. Necesitamos afinar nuestras estrategias de comunicación de tal suerte que podamos comunicar lo que tengamos que decir, pero de manera asertiva, de manera respetuosa, sabiendo que yo tengo un punto de vista, pero que la comunidad, mis estudiantes mismos tienen otro punto de vista porque han vivido otras situaciones y que necesitamos escucharnos,
de manera que podamos facilitar la negociación y el entendimiento de cualquiera que sean las decisiones y las estrategias que decidamos poner en marcha. Entonces, preguntémonos cómo me estoy comunicando. Y en paralelo, cómo estoy escuchando al otro. Parte de generar un apoyo psicosocial es aprender a escuchar. Y yo los invito a que aprendamos a escuchar desde la escucha activa, con atención y claridad, sin interrumpir a los demás, sin tratar de anticipar sus respuestas, de creer que yo ya sé qué va a decir y entonces me adelanto a decirlo, manteniendo siempre un contacto directo con quienes hablamos, con el interlocutor, para que entonces podamos ponernos en su lugar cuando así sea necesario, porque en lo que decimos no solamente va un mensaje lingüístico, cognitivo, van también emociones, nos estamos transmitiendo una historia que hemos vivido. Para escuchar con atención necesitamos también olvidar nuestros prejuicios, no juzguemos de antemano a las personas, ¿verdad? Y cuidemos cómo comunicamos con todo nuestro ser, el tono de voz, el lenguaje corporal, cómo me presento ante el otro y cómo le dispongo de mi presencia para escucharlo. ¿Le muestro o no le muestro interés? Y finalmente, si le muestro interés, entonces a lo mejor logro escuchar y logro observar en la interacción las emociones que sobresalen. No lo juzgo, lo trato de entender justamente para poder tener este diálogo asertivo en donde ambos o el grupo o todos podemos generar esta negociación y estos acuerdos tan necesarios para dar buena continuidad a lo que estamos viviendo y a las estrategias que nos van a asegurar el que podamos regresar con toda seguridad a la presencialidad. Cuando hablamos también de aprendizajes, de ambientes de aprendizaje saludables, hablamos y sobre todo de ambientes que procuren la salud emocional. ¿Se acuerdan? Decíamos que parte fundamental del bienestar emocional es la salud mental, pues que empieza justamente por la salud emocional, que tiene que ver con dejar que podamos expresar, pero al mismo tiempo reconocer también nuestras emociones, las propias, pero también que podamos acompañar a nuestros estudiantes, los más pequeños, los jóvenes, a que puedan reconocer cómo se sienten. Empecemos el día preguntándoles cómo te sientes hoy, cómo has pasado la semana, para que puedan diferenciar entre, por ejemplo, un estado emocional y un estado fisiológico. No es lo mismo estar triste que estar cansado, ¿verdad? Y no es lo mismo estar nervioso que estar confundido o enojado. Y entonces acompañarlos a que puedan reconocer esos estados emocionales para gestionarlos, para activarme si es que estoy aburrida, cansada o desmotivada, o para calmarme si es que más bien estoy enojada o tengo miedo o tengo alguna preocupación específica y que entonces pueda orientar las emociones hacia la creatividad, la expresión, la productividad, etcétera. Porque si no, las emociones se quedan ahí, no las logramos gestionar y entonces generan un estancamiento incluso cognitivo. Nos roban la atención, nos restan claridad. Necesitamos hoy más que nunca, para generar un apoyo psicosocial en el aula, llevar la educación socioemocional que ya tenemos en México dentro del currículo escolar y que necesitamos prepararnos para ponerla en marcha. También un ambiente saludable implica relaciones saludables. Pensemos cuáles son las relaciones que más nos funcionan en este momento. Son las relaciones verticales, unidireccionales, donde hay una sola persona que habla y todos los demás escuchan, o necesitamos más bien de relaciones dinámicas, horizontales, en donde podemos contribuir y entablar relaciones para la colaboración, tan importante en este momento en donde sentimos que a veces es demasiada la carga laboral, doméstica, que necesitamos distribuir y confiar y apoyarnos en otros para que podamos entre todos sacar adelante el trabajo, ¿verdad? Los pendientes, etcétera. Entonces, preguntémonos qué tipo de relaciones estoy cultivando, tanto en mi propio contexto de vida, con mi familia, y con mis estudiantes. ¿Qué tipo de relaciones me funcionan más para aprender, para convivir, para sentirme mejor, para descargar
ese nivel de estrés en el que pudiera estar yo viviendo este momento. Y finalmente también estos ambientes, para que haya aprendizaje saludable, necesito diversificar las actividades de aprendizaje. Necesito, sí, momentos de trabajo de alta concentración. Necesito invitar a que mis estudiantes trabajen situaciones que les demanden concentración, pero no solamente. Necesito generar espacios para la activación física, para pararme de la silla y no estar todo el tiempo sentado viendo el Zoom o sentado y todo el tiempo escribiendo. Necesito invitar a mis estudiantes y yo mismo en esa necesidad de autocuidado, procurarme momentos de activación física, quedarnos en casa, no salir a la socialización en la calle, tiene como principal característica el que somos más sedentarios. Entonces necesitamos activar, el cuerpo necesita oxigenarse a través de la activación. Hagamos actividades nosotros y con nuestros estudiantes de activación, tan simples como estirarnos en nuestro lugar, voltear, ¿verdad? Un lado al otro, estirar la musculatura, respirar, ¿verdad? De manera consciente, de tal suerte que podamos destender la musculatura y generar esa variabilidad en la activación corporal. Y luego también establecer momentos de relajación para mí mismo, buscar un momento en el día en el que me doy un tiempo para mí. Tengo muchas responsabilidades, tengo muchas cosas que tengo que hacer en casa, en el trabajo, con los hijos, etcétera, pero necesito un momento para mí y necesito pensar cuál es ese momento y cómo lo vivo. Y lo mismo mis estudiantes, quizá como parte de las actividades escolares, incluso poner un momento de relajación. Ahorita todo mundo escuchamos una música y después platicamos acerca de qué escuchamos, los gustos musicales, o hay un momento de lectura libre para leer algo que nos parezca relevante, interesante o que nos genere curiosidad, para reactivar también el tono emocional, ¿verdad? De manera que podamos equilibrar esas cargas que a veces solamente las ponemos del lado de la concentración o del trabajo programado y dejamos fuera la activación corporal y sobre todo los momentos de ocio. Quiero decirles que las mentes más creativas surgen precisamente de estos espacios de relajación, de ocio, en donde dejamos que la mente literalmente viaje, ¿verdad? Se disperse, vaya y busque nuevas posibilidades. Entonces generemos un equilibrio a la hora de trabajar nuestros aprendizajes con los estudiantes, pero también en nuestra vida. Démonos ese espacio de activación, démonos un espacio de relajación, porque todos lo necesitamos para construir bienestar emocional. Entendamos que para prevenir el estrés y sobre todo el estrés tóxico, es importante reconocer que existe esta toxicidad en el estrés cuando hay un desequilibrio entre lo que tengo que hacer y las posibilidades o los recursos que percibo para poder darle respuesta. Es decir, cuando hay mayor demanda cognitiva, emocional, académica, laboral, etcétera, que los recursos internos o externos con los que cuento. Y que entonces necesito justamente en esa redistribución, en esa creación de espacios saludables, distribuir las fuerzas, de manera que no se generen estos desequilibrios que me pueden lastimar, incluso la salud física. El estrés crónico está completamente relacionado con los niveles de alteración del sistema inmunológico. Las personas que viven con alto estrés o con estrés crónico padecen, ¿verdad?, de enfermedades de manera más recurrente que las personas que pueden equilibrar su estrés. Este es un momento para cuidar de la salud. Cuidemos entonces de equilibrar nuestro nivel de estrés. Y finalmente, parte del apoyo psicosocial tiene que ver con apoyar con equidad, porque sabemos que no todo mundo estamos enfrentando esta situación de manera igual, que las diferencias, las brechas que preexistentes se han ensanchado en este momento de pandemia y seguirán, ¿verdad?, en ese distanciamiento tan amplio al regreso a la escuela y que por lo tanto tendremos que tomar en consideración, tanto ahora como hacia el futuro, el que podamos adecuar y adaptar nosotros como docentes las exigencias y las formas y las herramientas a través de las cuales trabajamos con nuestros estudiantes. Ser muy conscientes de la infraestructura física y de los medios materiales con los que cuentan nuestros estudiantes que nosotros podemos demandar. Eso no quiere decir
tener menos calidad en los aprendizajes, quiere decir simplemente que necesitamos adaptar en función de la diversidad, de los distintos contextos e historias de vida. Quiere decir que necesitamos nosotros, docentes, ¿verdad?, cultivar una mirada más crítica y reflexiva, que sea más ética a las condiciones que prevalecen en la mayoría de nuestros estudiantes o en algunos, porque lo que necesitamos es que no se quede nadie fuera, que todos puedan continuar, que todos puedan regresar y convivir en una escuela que les acompaña, ¿verdad?, en su desarrollo integral. Y para eso necesitamos nosotros, primeramente, como docentes, cultivar esta mentalidad de cambio, la no rigidez, no querer poner a todos en el mismo molde, de manera que nuestros estudiantes se puedan ver también en esa posibilidad de flexibilizar, de adaptar, que les va a generar mayor esperanza, mayor resiliencia y mayor perseverancia hacia el futuro. Y en ocasiones eso implica, ¿verdad?, tener una mirada diagnóstica de atención y apoyo diferenciado, en donde podamos ver con claridad quiénes requieren un apoyo individual, ya sea en lo académico o en lo emocional, ¿verdad? Ahora y en el regreso a clases vamos a necesitar estar atentos a ese diagnóstico diferenciado. ¿Cuáles grupos requieren, verdad, de manera focalizada ciertas cuestiones de apoyo, igualmente en lo pedagógico o en lo psicológico? Y la invitación que les hago hoy es que en general pensemos, cuando pensamos en apoyo psicosocial, pensemos en acciones preventivas para la comunidad. Vamos generando ambientes dentro de toda la comunidad que nos permitan el que podamos prevenir problemas, tanto en lo pedagógico como en el bienestar emocional. Y entonces, por ejemplo, vuelvo a hacer énfasis en la idea de llevar la educación socioemocional, ¿verdad? Porque esa la podemos llevar desde el currículo, la podemos incluir en la planeación de nuestras actividades y nos ayuda a prevenir, ¿verdad?, hacia el futuro, desde ahora, el que podamos generar un acompañamiento psicosocial para la reconstrucción del bienestar. Bueno, entonces, como para ir cerrando la charla del día de hoy, ¿cómo generamos apoyo? Pues cultivando habilidades socioemocionales de manera que podamos actuar con inteligencia emocional, ajustando las estrategias de enseñanza y demandas académicas para actuar con equidad y generando estructuras de apoyo y organización para el cuidado de la comunidad. Y todo ello aplica no solamente de nosotros docentes hacia los estudiantes, sino también de nosotros docentes hacia nosotros mismos, nosotros con nuestros pares y por supuesto desde los directivos hacia la comunidad docente. Termino con esta reflexión de dónde venimos y hacia dónde vamos. Venimos de un momento inesperado, de algo que nos tomó por sorpresa y que se presentó en el horizonte como un reto. Reaccionamos y muy probablemente algunos con cierto malestar, con incertidumbre, quizá ello nos puso en una situación emocional comprometida, pero necesitamos transitar hacia la respuesta de readaptación para construir resiliencia desde el cuidado. Nuestras acciones ahora deben de ser más reflexivas, más críticas, apelando a la participación, a la colaboración y al apoyo de toda la comunidad, de manera que podamos crecer en tanto a construir nuevos aprendizajes de esta situación y en tanto a revalorar nuestras acciones como docentes, como personas que pertenecemos a una familia, a una sociedad, ¿verdad?, a una cultura planetaria incluso, ¿verdad?, en términos de que esto es una pandemia global. Y finalmente los invito a reflexionar desde este ideograma que me gusta mucho, es un ideograma del mandarín, y no porque el famoso coronavirus haya venido de Wuhan, sino porque en mandarín la palabra crisis se compone de dos ideogramas, que son el ideograma que representa la amenaza y el ideograma que representa la oportunidad. Y entonces lo que nos dice este ideograma es que en toda crisis hay una amenaza y vale la pena reconocer dónde están esas amenazas reales, pero también en dónde están y cuáles son esas oportunidades. Y que probablemente el que podamos analizar esto de manera más objetiva sea a través de cambiar, ¿verdad?, la manera en la que nos preguntamos acerca de ello, transitar de por qué nos pasó esto, por qué estamos en esta situación, a más bien preguntarnos para qué estamos en esta situación, qué necesitamos aprender de esto.
¿Qué podemos aprender de esta situación? Y yo los invito a que reflexionemos sobre qué podemos aprender en términos de revalorar nuestras acciones educativas como docentes, revisitar nuestras prioridades educativas, revalorar a los actores educativos, porque en este momento en donde la tecnología es tan importante para dar continuidad a la escolarización, sabemos que tenemos estudiantes que a veces son mejor que nosotros como docentes para manejar la tecnología y nos pueden enseñar, de manera que podamos generar una educación para la resiliencia, más humana, más flexible, más dinámica y pertinente. Y yo con esto me gustaría cerrar. Les agradezco muchísimo su presencia en la tarde del día de hoy y está abierto, por supuesto, el foro, el micrófono para que podamos seguir compartiendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, doctora Ximena. Nos ha dejado pues muchísimas cosas para la reflexión, muchos elementos, pero también muchas cosas para poder aplicar desde ya en pues nuestras clases virtuales. Y efectivamente vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Nos han llegado bastantes preguntas y vamos a desahogarlas. Aquí tenemos la primera que dice, ¿es posible que estudiantes o docentes se queden estancados en alguna etapa del duelo? Sí, por supuesto que sí. Y ahí quisiera decirles que el duelo pues no transcurre de manera igual en cada uno de nosotros. Todo mundo vive su duelo de manera distinta. Hay personas que pueden transitar en un tiempo relativamente corto y hay personas que, pues podemos decir que se quedan estancados en tanto a que les cuesta más trabajo, les toma más tiempo, requieren de mayor apoyo para poder transitar. Entonces, sí, tenemos en cuenta que cada quien se toma su tiempo para transitar y que en algunos casos podríamos percibir esto como un estancamiento. Simplemente tiene que ver con la variabilidad, de verdad, tiene que ver la diferencia del contexto interno, externo, en el que vive cada persona, cómo vamos transitando. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo fomentar una inteligencia emocional en nuestros estudiantes? Es una pregunta muy linda porque tiene que ver justamente con esta necesidad que tenemos hoy en día. Me parece que esta crisis tan planetaria que estamos viviendo, tan aguda, nos ha visibilizado la necesidad justamente de desarrollar las habilidades emocionales que acompañan a la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes? Primero que nada, acompañándolos a reconocer cómo se sienten. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y después tratando de entender cómo te quieres sentir, para que entonces podamos entender cómo gestionar esa emoción, cómo la llevamos a un estado que sea distinto. Por ejemplo, si me siento triste, ¿cómo te quieres sentir? Pues me quiero sentir quizá más tranquilo. ¿Qué podemos hacer para que te sientas más tranquilo? Cuando hablamos de regulación emocional, quiero decirles que no hay una receta única. Las personas, para cambiar de un estado emocional a otro, nos funcionan distintas estrategias. Entonces necesitamos tener a la mano como profesores, como padres de familia, como facilitadores, distintas estrategias para acompañar a los estudiantes. Hay estudiantes que necesitan tomarse un respiro, salir a caminar. Hay estudiantes que necesitan expresar, por ejemplo, esa tristeza a través de un dibujo, a través de escuchar música, a través de moverse, etc. Aquí el tema es nosotros como adultos, como facilitadores de ese espacio de, saludable para la expresión emocional, ¿qué podemos ofrecer? Para que finalmente orientemos la emoción hacia un cauce propositivo. El problema está que en ocasiones las emociones son tan intensas, por ejemplo, la ira, la furia o el pánico y el miedo extremo, que pueden llevar a que los estudiantes, nosotros mismos, canalicemos la emoción hacia una acción destructiva, que nos lastime y que pueda lastimar a otros. Entonces, parte de cultivar la inteligencia emocional y estas habilidades emocionales es justamente prevenir este mal encauzamiento. Entonces, empecemos por permitir que los estudiantes expresen cómo se sienten, cómo se quieren sentir, ofrezcámosles opciones para que puedan llegar a ese estado emocional, para que lo puedan orientar de manera constructiva y proactiva.
Pero les quiero contar algo muy importante. Para que nosotros podamos acompañar a los estudiantes en este proceso, tenemos que empezar por nosotros mismos cultivar nuestra inteligencia emocional, nuestras habilidades emocionales. La ventaja de esta inteligencia emocional es que se aprende a ser inteligentemente emocional, se aprenden las habilidades emocionales y se aprenden todos los días. Así es que siempre hay oportunidad para que podamos empezar nosotros y podamos acompañar a nuestros estudiantes a que desarrollen sus propias habilidades socioemocionales. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo es posible socializar sanamente entre docentes, estudiantes y amigos para no caer en un agotamiento tecnocerebral? Sí, esto es muy importante también. Es cierto que estamos viviendo estos agotamientos tecnocerebrales. Ya sabemos que ya hay investigación al respecto que demasiadas horas en el Zoom agotan la visión, agotan la atención, agotan las emociones. Y entonces necesitamos usar de manera estratégica estas tecnologías. Busquemos estrategias de convivencia activa, creativa y propositiva para las sesiones síncronas, para estar así conectados. Busquemos que nuestras interacciones sean dinámicas, no nada más de unidireccionales de recibir información, ni para nosotros ni para nuestros estudiantes. De por sí se atropellan las interacciones en el Zoom, hagámoslas estratégicas. Por ejemplo, demos un espacio a que cada quien comparta algo. Imagínense que podemos hacer narrativas conjuntas donde yo empiezo una historia y la sigue cada uno de nosotros en el Zoom, a que podamos hacer juegos de roles, a que podamos generar pequeños grupos de interacción en donde no se desgaste justamente ni la comunicación ni la atención en el Zoom. Y luego usemos el Zoom también para hacer espacios de interacción informales, en donde no necesariamente hay una direccionalidad o una directiva didáctica. Lo que hay más bien es un espacio de diálogo, pero busquemos un pretexto para el diálogo. Por ejemplo, hagamos un cineclub o un club de lectura o un espacio donde propositivamente vamos a platicar cómo nos hemos sentido a lo largo de este tiempo. De tal suerte que no malgastemos el tiempo de convivencia virtual sostenida, síncrona. Esa sería como la invitación. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿será posible que nos mencione algunas estrategias que puedan implementar los docentes cuando tengan que volver a las aulas con sus estudiantes de manera presencial? ¿Estrategias para qué? Pues solo dice así, estrategias que puedan implementar los docentes cuando tengan que volver a las aulas ya de manera presencial. Supongo que a lo Pues, mejor atendiendo al uso de la tecnología, ¿no? Ya que van a tener pues más habilidades en ese aspecto. pues yo creo que hay muchas estrategias que vamos a tener que poner en práctica y me voy a permitir hacer una interpretación de la pregunta porque no está completa en términos de especificidad, pero me voy a aventurar. Yo les invitaría a que a la vuelta a la presencialidad podamos trabajar sobre todo estrategias que tienen que ver con cultivar, primero que nada, la salud emocional. Tengamos en cuenta que todos hemos vivido este momento tan complejo, nosotros, los estudiantes. Démonos el tiempo de escuchar a nuestros estudiantes, cómo se sienten, cómo vienen ahora a la escuela, cuáles son sus inquietudes, cuáles han sido sus vivencias. Y démonos el tiempo de escucharnos a nosotros, cómo llegamos a ese espacio. ¿Llego preocupado, con miedo para convivir? ¿Tengo miedo de que me vaya yo a contagiar? ¿Cómo me siento yo? Es importante para poder entonces generar las acciones que me permitan reconciliar con esa emoción. Si es miedo al contagio, entonces generar todas las acciones preventivas necesarias que me permitan socializar con mayor libertad, sin tanto miedo. Si mis estudiantes igualmente vienen inquietos por una situación similar, entonces generar las estrategias que me permitan que se sientan seguros en el aula. Primero que nada, salud emocional. Segundo, los invito a que ahora que regresen nuestros estudiantes, los podamos acompañar a que desarrollen habilidades que son transferibles a otras y múltiples asignaturas.
Por ejemplo, habilidades para la expresión oral y escrita. Por ejemplo, habilidades para el pensamiento crítico, el pensamiento analítico y sintético. Por ejemplo, habilidades que les sirvan para aprender a hacer preguntas y a indagar información para responder estas preguntas. Y luego habilidades para la expresión del conocimiento, habilidades para la representación del conocimiento que pueden ir desde elaboraciones a mano en cuaderno y cartulina, como mapas conceptuales, mapas mentales, ¿verdad? Cuadros comparativos, collages, narrativas, etcétera, o usando las tecnologías que ya ahora todos conocemos una variedad de aplicaciones que creo que valdría la pena no perderlas para justamente seguirlas ejercitando. Y finalmente los invitaría a que trabajaran con los estudiantes desde la colaboración y el diálogo para que se siga ejercitando esta capacidad de convivencia, ¿verdad? De bienestar, ahora sí, socioemocional en tanto a las interrelaciones que podemos generar, para que podamos desplegar en el aula los mínimos indispensables curriculares. ¿Cuáles son los mínimos indispensables curriculares? Los que le sirven al estudiante para ir de grado en grado con éxito enfrentando sus asignaturas. Lectocomprensión, expresión escrita, matemáticas, ¿verdad? Entonces, no necesitamos saturarlos con todo, podemos ser muy selectivos, pero sobre todo cultivar habilidades transferibles, esas que se necesitan para seguir aprendiendo. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Aquí tenemos otra duda, otra pregunta. ¿Qué sugerencias podría darnos, pues esta otra, como docente y tomando en cuenta la virtualidad? ¿Qué señales debo tomar en cuenta en mis estudiantes para saber que están viviendo una situación familiar difícil y cómo comenzar a ayudarlo? Muy buena pregunta, muy bonita también, porque claro que en la virtualidad es difícil, pero sí podemos saber y estar atentos, por ejemplo, a si el estudiante se presenta o no se presenta a clase, para empezar. Es decir, ¿viene a clase o no está en clase? En función de las faltas que pudiera tener el estudiante, pudiéramos empezar a tomar contacto con la familia para saber cómo están las cosas en casa, por qué no ha venido el estudiante. Si está en clase y lo vemos retraído, desconectado, si vemos que el estudiante incluso en su gestualización, y por eso es importante vernos. Yo sé que hay muchos estudiantes que prefieren tener apagada la cámara, pero nosotros como docentes necesitamos generar acciones estratégicas, didácticas, para invitarlos a que prendan la cámara. Entonces lo puedo ver, puedo escuchar su tono de voz, puedo ver su gestualización y entender si ese estudiante está en un estado emocional aflictivo, ¿verdad? O no. Y puedo preguntarle directamente a cada uno de mis estudiantes cómo se encuentran el día de hoy, para tener un diagnóstico directo, ¿verdad? Un acercamiento directo y explícito sobre su estado de ánimo. Ahora, ¿cómo lo acompaño? Si la causa de la aflicción es una que está en mis manos remediar, por ejemplo, tengo un estudiante que está muy estresado, abrumado por la carga de trabajo, porque además ayuda en casa, porque además cuida a los hermanitos, por ejemplo, o ayuda a sus papás porque los papás trabajan. Entonces necesito asegurarle que puede entregar, por ejemplo, en fechas diferidas el trabajo para que no se sienta abrumado y no deserte. Que puede, en lugar de hacerlo de esta manera, hacerlo de esta otra, de manera que le quite menos tiempo. Que puedo organizar equipos de trabajo para que la carga se distribuya, etcétera. Es decir, buscar las estrategias pedagógicas para aliviar ese estrés. Si lo que tengo es un estudiante que, por ejemplo, está muy afligido, asustado por algo que escuchó en las noticias y entonces ahora trae unos pensamientos catastróficos acerca del fin del mundo con la pandemia, ¿verdad? Con todas estas noticias falsas que circulan, que francamente ahora hay más de esas que de las noticias objetivas. Entonces necesito hacer una actividad pedagógica encaminada a cultivar el pensamiento crítico, ¿verdad? Vamos a entender de dónde viene esa información. ¿Cuál es la fuente? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Alguien más lo dice o esta es la única persona que lo dice? Vamos a ayudar sobre todo a los jóvenes que consumen tantas redes sociales a que las consuman con una mirada crítica. Finalmente,
Si la situación que le aflige a mi estudiante es una situación delicada, sensible, que tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida de un familiar o una amistad cercana, entonces necesito yo distinguir cuándo puedo realmente ayudar o simplemente acompañar. Casi siempre los docentes acompañamos en tanto a que generamos situaciones en las que no mortifiquemos más al estudiante. Le damos aire, le damos espacio para que viva su duelo, sabiendo que no es que no quiera venir a clase o no está queriendo trabajar, no, es que está pasando por un momento muy difícil. Y entonces ajustamos ese acompañamiento pedagógico en función de ese momento difícil que está viviendo esta niña, este niño, este joven, ¿verdad? Y si podemos ayudar de alguna manera, si podemos generar condiciones que le hagan sentir menor abrumamiento o menor miedo por reprobar la materia porque no ha podido estar ahí, porque no se siente bien, porque la persona que perdió es alguien muy cercano y no tiene ánimo para estar en clase, entonces ayudemos. Como escuela, generemos las normas, las políticas que nos permitan entender qué hacemos con casos de este tipo para que podamos entonces actuar en congruencia y que favorezcamos el que los estudiantes se queden en la escuela en lugar de que se salgan, ¿verdad? Porque reprueban o porque se sienten juzgados por esta situación difícil que están pasando. Estas son algunas ideas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿alguna sugerencia para dar a los padres acerca de la organización del tiempo para cuidar el equilibrio de actividades en casa? ¿Cómo podemos coadyuvar para esa reorganización? Sí. También una pregunta muy importante. Hoy, más que nunca, sabemos la importancia que tiene el cultivar, generar, si no lo habíamos hecho antes, una comunicación efectiva, pero también afectiva con las familias de nuestros estudiantes. Sobre todo porque los padres de familia están asumiendo un rol que acompaña al nuestro en la escolarización. Entonces necesitamos primero traerlos dentro de la comunidad escolar, hacer acuerdos con ellos de manera general, no particular, sino vamos generando las estrategias generales de trabajo. Entonces, los niños necesitan un espacio para trabajar, un tiempo para trabajar sin distracciones, necesitan saber cuáles son los canales para pedir apoyo, ya sea con sus padres, los más pequeños, si necesitan apoyo del docente, saber cuáles son los canales para pedir ese apoyo. Y lo mismo los padres, cuáles son los canales que cuentan para poder apoyarse, para apoyar a sus hijos. Ahora quizá necesitamos dar tutoría también a los papás para que puedan reforzar los aprendizajes con los hijos. Y finalmente también con los papás, invitarlos a que en ese espacio y en ese tiempo que le dan al hijo para sus aprendizajes, puedan distribuir las cargas, ¿verdad?, de responsabilidades domésticas en horarios y en momentos distintos a los del aprendizaje. Sobre todo si estamos teniendo interactividad con los alumnos en sesiones síncronas a través de las tecnologías, o si hay que conectarse a ciertas horas a la televisión para ver ciertos fragmentos, ¿verdad?, de Aprende en Casa, etcétera. Necesitamos invitar a los papás junto con nosotros a que podamos hacer esa organización, esa planificación conjunta, para que entonces podamos darle seguimiento conjunto. Los más pequeños necesitan un poquito más de acompañamiento, un poquito más de andamiaje, de saber cuáles son sus horarios, cuáles son sus espacios, para que los puedan asumir y llevar a cabo de manera exitosa. Los más grandecitos, apoyarlos al revés a que vayan siendo más autónomos, ¿verdad? Que tengan claramente, por ejemplo, en una cartulina, en un papel, cuáles son sus horarios, que los puedan revisar, para que ellos mismos sepan a qué hora les toca qué y en qué momento contribuyen en casa a qué. Eso en el ideal, ¿verdad? Habrá situaciones más complejas donde no podemos generar esas estrategias tan organizadas, donde vamos a necesitar nosotros, escuelas, ser más flexibles, y lo mismo los padres de familia, porque la situación es más compleja, particularmente cuando, por ejemplo, vivimos un ambiente en el que ambos padres de familia tienen que salir, hay un hermano grande que cuida a los pequeños o hay otro adulto mayor que está acompañando, pero que no necesariamente apoya en la tutoría escolar y más bien es el hermano.
En esos ambientes más complejos tenemos que ir uno por uno tratando de establecer cuál es la mejor ruta, pero en general mi recomendación serían las anteriores, hacer un plan y una organización conjunta de disposición de espacio, de tiempos, de recursos informativos, a quién pido ayuda y cómo, ¿verdad? Y una organización también en términos de los tiempos y los momentos en los que el estudiante contribuye en lo que serían sus responsabilidades domésticas. Muchas gracias. Doctora Ximena, ya tenemos aquí una última pregunta porque vamos un poquito contra el tiempo. Dice, ¿cómo ayudar a los niños y niñas a continuar con su vida de infancia interrumpida por esta pandemia? Dejémoslo jugar, por favor, dejémoslos jugar. Esa sería la recomendación principal. Para que la infancia siga como infancia, el niño necesita jugar, ¿y qué quiero decir con jugar? Quiero decir que necesita de un espacio, ¿verdad? Para expresarse libremente, para buscar, para preguntar, para experimentar desde sus propias ideaciones, fantasías y deseos. Una situación de crisis como esta puede hacernos creer o caer en conductas en las que queremos tener muy controlados a los niños, ¿verdad? Casi que aquí pegaditos a cintura. La realidad es que mientras que estamos en casa, mientras que se guardan las precauciones de distanciamiento, de salubridad, etcétera, los niños pueden continuar con su vida de niños jugando. El hecho de que la escuela haya tenido que transitar a la virtualidad y que ahora los niños estén desarrollando capacidades de aprendizaje más autónomas, no está del todo mal. No tenemos por qué tampoco sentir que les estamos robando la infancia con eso. Lo que sí necesitamos, como decía yo hace un momento en la conferencia, es equilibrar. Hagamos actividades, propongamos escenarios de juego, de emancipación y ocio. No todo tiene que ser trabajo concentrado. Podemos inventar espacios dentro de la escolarización a distancia en el que podamos disfrutar, en el que los niños puedan explorar su creatividad, su fantasía, su juego, incluso en el Zoom. Hablaba yo de hacer juegos de roles, podemos hacer pequeñas obras de teatro desde el Zoom, interpretaciones desde el Zoom, podemos contar historias, cuentos desde el Zoom, podemos hacer una exhibición de dibujos desde el Zoom, en donde usamos el Zoom como una galería en donde se exponen todas las creaciones, collages, dibujos, esculturas que pueden hacer los chicos con materiales incluso de casa. Aquí lo importante es no sentir que porque estamos en una contingencia sanitaria tenemos que generar una contingencia de la infancia. No, la infancia solo ocurre en la infancia, que es el presente de los niños y las niñas, y necesitamos cuidarlo como se debe, porque después de ese periodo no volvemos a ser niños, niñas, nunca más. Entonces dejémoslos que jueguen, que experimenten, ¿verdad? A sabiendas de que estamos en una situación de cuidado. Bueno, pues parte de cuidarlos es dejarlos que tengan esas experiencias. Pues muchísimas gracias por su participación, doctora Ximena. Vamos a dar entonces pues por terminado este webinar, pero no sin antes agradecer a las maestras y los maestros y a la audiencia pues en general que se conectó el día de hoy para conocer de este tema tan interesante, que quedaron ahí muchas cosas para la reflexión, para el análisis y que nos atrevemos a pensar que pues podemos comprometerlo un poco, doctora, para un siguiente webinar. Con todo gusto, yo estoy a sus órdenes y reitero que este webinar es parte de un recurso más amplio que será este taller de apoyo psicosocial. Y bueno, yo los invito a que contacten a sus autoridades, quienes estén interesados, para que podamos seguir conversando de manera más amplia sobre estos temas. Muchísimas gracias. Los invitamos a todos a que... Gracias. Los invitamos entonces a todos que estén pendientes de los próximos webinars que vamos a estar publicando, dándoles información. Muchas gracias a todos. Doctora Ximena, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.